Buenas tardes. Buenas tardes. Ya estamos de nuevo en el Congreso, esta vez como el cine, en la sesión de tarde. Y bueno, espero que os haya dado tiempo a comer y a relajarnos un poquito, pero ya sabéis cuál es el ritmo de los congresos de Clavico. Parece que el ritmo da igual en lo presencial que en lo online. Seguimos siempre, porque hay tanto que escuchar, hay tanto que aprender que no podemos perder ni un minuto. Mirad, empezamos esta sesión de tarde con una persona muy, muy especial para mí. Empezamos la sesión con Teresa Meana. Teresa es... Se carga, se doble. ¿No nos escuchas bien, Teresa? Es que se oye dos veces. No sé si me oís a mí. Sí, te oímos perfectamente. Bueno, pues yo a ti te oí 3 veces. Lo mismo. Es que me repito mucho. No, Mira a ver si tienes... Vale, mira a ver si tienes abierta la otra parte de la plataforma y te está haciendo acople. Si la tienes abierta la otra parte de la plataforma en la que está el chat y que nos están viendo en directo, cierra esa parte de la plataforma. Irene, tengo abiertas 2 partes, que es que se oye 2 veces. A ver, es que igual tengo 2 veces. Sí, espera. Vale. Bueno, mientras Teresa se puede conectar bien y demás, os la voy presentando, ¿vale? Teresa Meana es profesora de lengua castellana y literatura, ahora mismo ya jubilada. Teresa es una asturiana de pro, pero es una asturiana muy de Valencia, porque hace muchos años que vive en Valencia y también en Valencia se la tiene por alguien de esa tierra. Teresa Meana hace muchos años ya que lleva dando charlas, explicando y enseñándonos todas las cuestiones sobre el uso no sexista del lenguaje. Es una de esas personas expertas que nos puede ayudar mucho a la hora de afrontar el tema del uso no sexista del lenguaje en nuestras aulas, que ya sabemos que es un tema que provoca ciertas reticencias, pero bueno, como cualquier tema de la coeducación. Normalmente cuando hablamos del uso no sexista del lenguaje, siempre hay alguien que salta con «hay otras cosas más importantes». Bueno, efectivamente hay muchos temas dentro de la coeducación, pero también estaremos todo el mundo de acuerdo en que uno de esos temas es el uso no sexista del lenguaje. En el claustro virtual de coeducación insistimos mucho en que la gente publique con este uso no sexista, en que efectivamente estemos nombrando también a las niñas, que nombremos tanto a niñas como a niños. No sé si ya está Teresa en ello, disculpadme un momento que estoy mirando, ¿vale? Bueno, parece que todavía no está. No quisiera dar yo la charla, no quisiera yo hablar mucho del uso no sexista del lenguaje y pisarle la charla a Teresa, pero sí es cierto que una de las cosas más importantes que tenemos es usar el lenguaje para nombrarnos. Lo decía hoy por la mañana, es importante que el relato también sea nuestro, que el relato sea femenino, que el relato sea de las mujeres. Y más importante todavía es que ese relato sea del feminismo, de mujeres feministas, de mujeres coeducadoras que estamos aquí y por lo tanto debemos estar también en ese relato y en esas palabras que utilizamos. Un momentín, porque tenemos algún problema técnico con Teresa. No os preocupéis, se arreglará pronto, pero es que estoy mirando a la vez el WhatsApp de organización, disculpadme. Bueno, mientras Teresa entra y no os comento.
Las reticencias que normalmente se ponen al tema del uso no sexista del lenguaje, hay una que a mí me hace especialmente muchísima gracia, ¿no? Y es la de la economía del lenguaje. Y digo que me hace mucha gracia porque normalmente cuando alguien pone esa reticencia, es que va en contra de la economía del lenguaje, siempre me parece que está hablando como en un plano lingüístico de un saber tremendo, ¿no? Es decir, ¿dónde se habla de economía del lenguaje para poner esa reticencia por delante? Curiosamente, cuando se habla de economía del lenguaje, no se dice que Saussure, cuando habla en su libro Lengua y Habla de economía del lenguaje, dice que la economía del lenguaje no puede ser 100%, puesto que hay otras estrategias lingüísticas que no la permiten, como por ejemplo la redundancia. La redundancia, si hiciéramos caso solo a la economía del lenguaje, no la podríamos tener. Es decir, que cuando decimos esta niña, estaríamos redundando el femenino y el singular. No sé si me ven yo. Ahora creo que sí, pero ¿cómo se cierra aquello? Para no irlo doble. Es lo mismo de antes. Teresa, te vemos, te oímos. Es que Bueno, parece que Teresa tiene algún problema técnico por ahí, ¿vale? Os decía, por lo tanto, la economía del lenguaje no siempre echamos mano de ella. Por ejemplo, ¿habéis escuchado alguna vez que después de un discurso político alguien diga que esto va en contra de la economía del lenguaje? Joder, pues no hay peor lenguaje que el lenguaje político para ir en contra de esa economía. O la literatura. ¿De verdad pensamos que la literatura es un despilfarro en cuanto a economía lingüística? ¿O pensamos que es belleza? En ese sentido también el uso no sexista del lenguaje lo que es una falta a la economía, tampoco es, porque debemos aprender a hacerlo de una manera dinámica y económica también. Quienes hacemos un uso no sexista del lenguaje de manera normal, de manera natural, sabemos que hemos tenido que tener ese aprendizaje. Por lo tanto, detrás de cada reticencia contra el uso no sexista del lenguaje, lo que hay en realidad es un mensaje que te están diciendo: no me da la gana de usarlo, ¿sabes? No voy a hacer el esfuerzo. En ese sentido, nos va a hablar Teresa Meana. Teresa, da igual aunque nos oigas doble, luego cuando tú hables ya verás que te oyes bien, de verdad. De acuerdo, de acuerdo. Te oímos perfectamente, te vemos también perfectamente, bienvenida. Y ya entonces dejo a la gente contigo diciendo solamente que cuando en Asturias se habla de feminismo, se habla de Teresa Meana. Y cuando en Valencia se habla de feminismo, también se habla de Teresa Meana. Por lo tanto, hoy tenemos la suerte de tener a una gran maestra y a una mejor persona todavía. Así que, Teresa, disfrutaremos contigo. Muchísimas gracias por estar aquí y por darnos tus palabras. Gracias, Teresa. A ver, ¿se me oye? ¿Se me oye? Perfectamente. Vale. Es que me vuelvo loca con esto. Y además, ya sé que no soy original, pero lo odio, lo odio, lo odio, lo odio. Cuando hace un año me dijo Marian, que tan ideal, que si iba al congreso, que sonaba tan perfecto, internacional, Madrid, dos palabras que hoy no pueden ir juntas, ni internacional ni Madrid, porque aquí estamos, bien. Entonces, lo odio y no veo las caras, por lo menos veo a Marian, menos mal, pero es bueno, un rollo. No me voy a extender ahora porque si no, no hay manera. Vale. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todas. Y bien, me gustaría empezar a ver cómo lo explico, porque también renuncié al PowerPoint para no liarla más y mirar igual la que lié, pero bueno. Empezar hablando del momento actual, del que estamos, continuar un poco con una introducción sobre este tema que ya está tan trabajado, afortunadamente, que empezamos a principios de los 80, ¿verdad? Y luego centrarme en dos puntos, veréis. La importancia que tiene la lengua en la situación de las mujeres y como paso importante en la lucha nuestra, y cómo el problema de que las mujeres no seamos nombradas no reside en la lengua. Así mismo, ¿no? ¿Qué importancia tiene la lengua y cómo la lengua te plantea te permite cualquier estrategia y cualquiera de las cosas? El problema no está en la lengua. Los obstáculos, las objeciones son siempre ideológicas. Jamás se sostienen en argumentos lingüísticos. Bueno, pues para esto
además de hablar de lengua, me voy a referir muy de pasada a sexismo y androcentrismo, que sabéis de sobra todas, para hablar de los dos fenómenos fundamentales que sexismo y androcentrismo producen en la lengua, ¿no? Por un lado, la invisibilidad, el silencio, el ocultamiento, la no existencia, o sea, no estamos, las mujeres, con el famoso problema del masculino genérico, o pseudogenérico y del salto semántico, y el otro, el trato de menosprecio, que se consigue a través de un montón de mecanismos que, por suerte, de nuestro trabajo desde hace 40 años está muy, muy superado, ¿no? O sea, que eso lo pasaremos rápido. Me gustaría que me quedara un poquitín de tiempo para hablar de la economía del lenguaje, que si lo pillé bien, lo estaba diciendo Marian ahora al final cuando conseguí oír, y de algunas novedades como la famosa, el debate en torno a LES, ¿verdad? A la introducción de LES, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces empiezo con el momento actual, y el otro día leí un artículo de Marisa Cogan que hablaba de cómo en estos momentos hay un clarísimo retroceso, ¿no? También lo hablaban esta mañana, muchas de las compañeras que intervinieron. Como la desaparición de las mujeres del debate público es así un poco, ¿no? La punta del iceberg de este retroceso. Entonces ponía dos casos. El otro día un titular era: las mejores mentes reflexionan desde Atocha sobre la respuesta a la pandemia. Las 12 fotografías eran de hombres, ¿no? Y además reflejaban la composición. Eran 40 participantes, 36 hombres y 4 mujeres. Bueno, a continuación, el otro ejemplo fue que en abril la Universidad de Santiago de Compostela organizó un ciclo de conferencias con 4 paneles de debate para analizar cómo será nuestro mundo tras la pandemia y la crisis sanitaria y económica que se ha extendido, ¿no?, por el planeta, y el ciclo estaba formado por 10 hombres y ninguna mujer, 0 mujeres. Bueno, nosotros pensábamos, yo soy muy optimista, que habíamos conseguido muchísimas cosas. Las hemos conseguido, sin ninguna duda. Y ahora me estoy refiriendo concretamente al lenguaje, ¿no? Porque es verdad que el antifeminismo se hace más fuerte cuando más fuerte está el feminismo. O sea, que está claro que es así. Pero en el caso concreto del lenguaje, yo pensaba que había cosas que estaban muy, muy, muy asentadas y muy conseguidas, ¿no? Bien, como no podemos menos, nos referimos, ¿no?, a Simone de Beauvoir, cuando dice: no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Bien, llegó un virus y de repente empezamos a tener muchos sanitarios, muchos infectados, desgraciadamente, muchos fallecidos, enfermeros, reponedores, celadores y, sobre todo, el triunfo del estereotipo, médicos y enfermeras. Este virus lo paramos unidos. De este virus saldremos, cuando salgamos del virus ya no seremos los mismos. Bueno, es impresionante. Los niños pueden salir acompañados por un adulto. Esto continuo, Los ciudadanos, con lo facilísima y hermosa que es la palabra ciudadanía. Hasta los falleros estaban indignados porque se suspendieron las fallas. Todo. Los mayores primero en los supermercados, con lo fácil que es las personas mayores primero. En fin, esto era totalmente diario, continuo. Y me parece que el triunfo del estereotipo es la palabra, es la frase seguida, los médicos y las enfermeras, porque refleja tanto. Mira, cuando las palabras, cuando reflejan profesiones que están poco prestigiadas, entonces hay plural femenino. Las limpiadoras, las cajeras, a todo esto hay reponedoras y hay cajeros, pero bueno, cuando hay una jerarquía eso no pasa. La relación esa que se da con el prestigio hace que bastantes o algunas mujeres insisten en autodenominarse: yo soy médico, bueno, yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, etc. En cambio, en las profesiones feminizadas, los hombres rechazan el femenino. Pues intentaron auxiliar de vuelo, cuando frente a azafata, lo intentaron con ATS, que tampoco prosperó,
y entro en el DRAE, en el diccionario de la academia, ese engendro lingüístico desde 1974, que cuando los hombres ocuparon una profesión hasta entonces feminizada, tampoco quisieron el nombre y inventaron modisto. Un engendro similar a periodista o a novelista, pues ahí está, en el diccionario de DRAE. Ahí está modisto. Bueno, es evidente lo que quiere decir, ¿no? Entre conocimiento, razón, ciencia, masculino. Cuidado, afecto, atención, femenino, enfermeras. Daros cuenta que en las facultades de medicina, el 70% ahora mismo son chicas o mujeres. Y en cambio, entre quien la ejerce, hay ya un 58% de mujeres. En enfermería hay un 84% de mujeres, pero es que en farmacia hay un 78% de mujeres. Y todavía hay un anuncio en la tele que me pone enferma que dice, en caso de duda, consulte a su farmacéutico. Y yo digo, ¿cómo? Si es que en mi farmacia hay 2 mujeres, ¿cómo lo busco al farmacéutico? ¿Dónde lo encuentro? Con lo fácil que es, en caso de duda, consulte a su farmacia. Bueno, pues esto sabemos que hace tiempo que pasa, ¿no? Pero, por ejemplo, la palabra médica es uno de esos ejemplos que me parece muy revelador, la palabra médica, veréis. Cuando yo llegué aquí al País Valencià, en 1993, el instituto donde yo daba clase, en el libro de castellano de tercero de la ESO, la formación del género gramatical, decía, ejemplos, león, leona, médico, médica. Es decir, era el ejemplo médico. Hay armado tal escándalo que hasta la Real Academia decidió zanjar la cuestión un día en Twitter, diciendo, en la 22 edición, hoy solo se recoge y se recomienda el uso de médica para mujeres y de médico para hombres. Así mismo. O, por ejemplo, cuando salió en el Panhispánico de Dudas, Panhispánico de Dudas, médico, médica, persona que ejerce la medicina. El femenino es médica. Ejemplo, la médica quiere tratar la cistitis con nitrato de plata. No debe emplearse el masculino para referirse a una mujer. La médico. Vale. Hasta el diccionario panhispánico de Dudas, hasta la RAE. Pues bien, hoy la gente bien intencionada dice la doctora, porque le parece que la médica es incorrecto. Le parece que médica es un vulgarismo, no es lo correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué representa esto? ¿No? Es que es realmente importante que una palabra que está completamente aceptada, porque no es que sea correcta, correctas son todas, todas las palabras que nosotras utilizamos para nombrar a las mujeres son correctas, todas son correctas. Todas las que nos dedicamos a esto, en algún momento nos dicen, pero eso que tú dices es correcto, está admitido. ¿Qué dice la academia? Yo siempre contesto, si supieras que poco me importa lo que diga la academia. Carezco en absoluto de respeto por la academia. Ya no quiero ni llamarla real. Carezco de respeto. ¿Por qué tengo que respetar a un club de señores enfurruñados que se pasan la vida al borde del ataque de nervios porque hubo una que dijo portavoza y se acabó el Valium en todas las farmacias de su alrededor porque la gramática les trastorna la vida? ¿Por qué tengo que respetar a una institución, a ese club de enfurruñados, así en masculino, a una institución tan fuertemente la más subvencionada, es decir, dinero público, y que no respeta una de las leyes fundamentales, como es la ley de igualdad, que por cada sillón que ocupa una mujer hay 6,7 que ocupan hombres? ¿Por qué tengo que respetar una institución que le negó el sillón a María Moliner o a Emilia Pardo Bazán, que como ya dice en ese discurso tan genial, un sillón que solo por mi sexo se me niega y que solo por mi sexo querría yo ocupar? Una institución que tiene entre sus miembros, así bien en masculino, a Pérez Reverte, que hasta me duele la lengua al pronunciarlo, o a Javier Marías, una institución que reproduce la misoginia, que reproduce claramente el antifeminismo, así, directamente. ¿Que es verdad que no es la peor? No, a lo mejor no es la peor. En francés es peor.
se llaman a sí mismos los inmortales, ¿eh? Y es imposible que yo hubiera una plaza en el centro de cualquier ciudad de este país, en Gijón, en Valencia, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Burgos, en Sevilla, donde haya una plaza que se llamara Plaza de los Derechos del Hombre, ¿no? Se llamaría siempre Plaza de los Derechos Humanos. Pues en París ahí está, en el centro. Hace poco todavía sacaron un texto diciendo que no se dice jamás ministra, se dice Madame le Ministre, así tan tranquilamente. Pero yo os pregunto, ¿el inglés tiene academia? No. ¿La tuvo alguna vez? No. ¿En algún momento se plantean tener una academia? Pues no. ¿Está en peligro de extinción el inglés? Sufre mucho el inglés porque no tiene quien le vele por él y por esa lengua, y quien le dé esplendor y la pula y la fije. Pues lo siento, no respeto a la academia. Mira por dónde, que me da igual. Pero aparte de eso, aparte de qué dice la academia, bueno, pues hay algunas que son muy correctas, pero que no están admitidas. Bien, pues en el caso de médica está totalmente admitida. Y hablando de ponerle el determinante femenino, ¿qué es eso de la médico? ¿Cómo vamos a decir la médico? Eso no va contra las reglas, eso no va contra las normas. Tú dices la amigo, dices la niño, dices la alumno. No, yo lo digo en femenino, yo digo el arquitecto. Sí, dices el arquitecto y no dices lo otro, ¿no? Entonces, hay que decir la niña, la amiga, la alumna, la arquitecta, la médica, la fontanera, etcétera, etcétera. Imaginarlas en plural. La médico asturiana, perdón, la concordancia, y la concordancia en plural, las médicos asturianas. Eso es correcto con las normas. Es decir, es absolutamente, no tiene nada que ver con la lengua, ¿no? Antes, yo empezaba las charlas con una definición que por suerte no, por el trabajo de tantas, y aquí quiero recordar a Mercedes Bengoechea y a Eulalia Lledó, a las que debo casi todo lo que sé, bueno, a más también, pero a estas dos sobre todo. Hace tiempo que se logró que se quitara del diccionario esto con lo que yo empezaba las charlas, porque era estupendo esto. Se quitó en la revisión del diccionario del 2016, junio del 2016, que tampoco hace tanto, que todavía podéis buscar la revisión de 2016, que ya recogía piercing y todo eso tan moderno, y seguía diciendo, huérfano, huérfana, huérfanona, a quien se le han muerto el padre y la madre, o solo uno de los dos, preferiblemente el padre. Es decir, eres mucho más huérfana si se te muere el padre, ¿dónde vas a parar? Pues eso lo hace el diccionario, eso lo hace la academia. Es el diccionario de la academia. Aprovecho para decir que, como sabéis, el diccionario no refleja la lengua, refleja el poder de quien hace diccionarios. Por eso tantas veces refleja una ideología concreta, es decir, por eso tantas veces simple y directamente miente, ¿no? Bueno, pero yo empezaba con eso y empezaba con unos enigmas, ¿no? Me gusta recordar, para que nadie, si alguien no lo oyó, lo ponga porque es muy revelador. Es el de cómo se puede ser padre sin tener hijos, que podríamos decir cómo se puede ser madre también, pero bueno, vamos a decir cómo se puede ser padre sin tener hijos, y cuando te digan siendo cura, adoptándolos, que los tiene tu pareja, siendo paternal, y contestes no, teniendo hijas. Pues ¿cómo se puede ser padre sin tener hijos teniendo hijas? Desvela cómo el lenguaje impide ver que impide ver, ¿no? Naturalmente que se puede ser padre teniendo solo una hija, o dos, o tres, ¿no? Eso, una vez que lo ves siempre. Ya llevas las gafas violeta y ya lo ves siempre. Pero primero no lo ves, Y es muy importante darse cuenta de que la objeción que viene a continuación es la base de todo este debate. A ver, ya, pero tú cuando dices hijos se sobreentiende que quieres decir hijos e hijas, pues resulta que no se sobreentiende. Por eso es tan importante hablar de esto y desmontar el pseudo genérico que se supone que es el masculino, ¿no? El genérico masculino, que es el que está sentado allí a la derecha de Dios Padre, nunca mejor dicho, y que es intocable. Bueno, el otro enigma que me parece muy bueno es el de Pérez tenía un hermano, ya lo sabéis todas, de los 80, pero quiero repetirlo porque también en este momento es importante. El hermano de Pérez murió, pero ese que murió nunca tuvo hermanos. Es decir, Pérez era una mujer, vale. Tras un apellido nunca ve nadie jamás a una mujer.
Es imposible. Es decir, un apellido invisibiliza total y absolutamente a una mujer. Pérez lo oyes y en tu cabeza se aparece la silueta de Juan Pérez, nunca se va a aparecer Elena Pérez. Por eso son tan importantes las bibliografías bien escritas. Por eso tú no puedes leer apellido J, apellido L, apellido M, porque al no tener nombre parece que todos son nombres. Por eso es tan importante. Y por eso, a propósito de médico, circulará tantísimo por internet ese examen de los 80, del padre y el hijo que van en coche y un accidente gravísimo, el padre muere en el acto, al hijo lo llevan a urgencias y sale el médico de guardia, ¿no? Que además es una eminencia médica. Y al verlo dice, no puedo operar a este niño, es mi hijo. Bien, que alguien hoy en día, y os estoy hablando en el 2020, siga llamando a una mujer el médico de guardia, es realmente inadmisible. O sea, ¿y qué pasa? Que en estos momentos hasta feministas me dijeron, es que es normal con la que está cayendo Teresa. ¿Cómo que es normal? Estar preocupándose con la que está cayendo. Es decir, es más importante dejarlo. No importa que nos estén llamando infectados, fallecidos, todo lo que dije al principio. No importa que se siga diciendo los reponedores y las cajeras. No importa que se siga diciendo los médicos y las enfermeras. Importa muchísimo. Y yo pensaba, insisto, que esto estaba superado. Porque veréis, en una de tantas refriegas que tuvimos, tantas, con Javier Marías, él había escrito un artículo en el que empezaba con esta frase. Bueno, él siempre empieza así. El feminismo, movimiento por el que siento no solo respeto, sino abierta admiración. Y tú dices, mamina, la que nos espera. Pero ese día decía, no decimos jueza porque tampoco decimos juez. Un académico de la lengua. No, le decía yo, no decimos juez, no, ni profesor. Cuando las palabras acaban en consonante, se les añade una A. Que no hay muchas que acaban en Z, bueno, pero decimos andaluz, andaluza, aprendiz, aprendiza, juez, jueza. Es fácil, en primero de la ESO te lo hacen tirado, no hay ningún problema. Pero resulta que las andaluzas existieron siempre. Entonces les suenan a las juezas, aunque ya son más del 50% del cuerpo judicial, todavía no las ve como para llamarlas. Entonces, no decimos juez, decía. A continuación decía que él iba a ser novelista, periodista y persona, olvidando que existe una cosa que se llama género común o género mixto, ¿verdad? Que él es académico de la lengua, que sabemos que las tres formas fundamentales hay más, pero de formar el género gramatical femenino en castellano, ¿verdad? Es cambiando el morfema, ¿no? Que acaba en O, A, que acaba en consonancia, y una, etcétera, etcétera. Cambiando el léxico entero, eso de yerno, nuera, vaca, toro, tal, o cambiando el determinante. Las palabras que acaban en A, el atleta, la atleta, el psiquiatra, la psiquiatra, o las del sufijo ista. El taxista, la taxista, el pianista, la pianista, el electricista, la electricista, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque existe modisto, como os decía antes. Bueno, él en esos alardes de humor nos decía también esas cosas tan graciosas de vamos a meter los votos o las botas en los urnos o las urnas. Bien, esto es una cuestión descarada de mala fe. O sea, ¿cómo nosotras nos vamos a referir al género gramatical de los objetos? ¿Cómo nos va a importar que esto sea la mesa y eso el techo, ¿no? O que esto sea la tierra y lo mismo el mundo? O que dos electrodomésticos que lo que hacen los dos es lavar, uno se llame la lavadora y otra el lavavajillas. Pues claro que no. Lo que decimos es que cuando el género gramatical se refiere a seres sexuados, el masculino crea en nuestra mente seres de sexo masculino y el femenino seres de sexo femenino. Con lo cual, solo vemos hombres. Solo vemos hombres en los niños, en los alumnos, por supuesto, en los vascos, en los rusos, en los chinos, en los campesinos, en los obreros, en los ciudadanos, en los fallecidos, en los infectados, etcétera, etcétera. Yo creo que ya contamos muchas veces el experimento, ¿verdad?, de coger dos escuelas, las dos similares, 30 criaturas, mitad niños, mitad niñas, 5 o 6 años. Y por el tema de sexual, les pedimos que dibujasen la boda del tenedor y la cuchara.
En una al 100% puso el tenedor de novio y la cuchara de novio, pero en otra solo el 50%, según les dio. A ver si el tenedor era el novio, la cuchara era la novia, según les dio. Porque esta escuela era catalano parlante y se dice la cullera y la forqueta, las dos de género gramatical femenino, con lo cual les da igual. A veces la cullera era la novia, la forqueta era la novia. ¡Ay, la castellana! El tenedor fue siempre el novio y la cuchara siempre muy mona, dibujada con un velo de novia. Porque el masculino crea en nuestra mente seres de sexo masculino. A eso nos referíamos. Él luego dice cosas brillantes como que las feministas odiamos el latín, porque esto viene de latín. Parece ser que no hay más lenguas en la Tierra, que hay 6.000 y pico, pues por lo visto solo hay las que vienen de latín. Ya 90, vale. Y que entonces presentáramos nuestras quejas a las deidades romanas, a Plauto o a Terence. Yo le contestaba, si como nos recomiendas presentáramos nuestras quejas a las deidades romanas, deberíamos hacer como el pueblo romano hacía, que se referían siempre a diosas y dioses por separado. Sibe Deus, sibe Dea. Es decir, seas Dios, seas diosa. Porque temían que las deidades no escucharan sus ruegos si utilizaban solo una de las formas. Al final yo le ponía en la carta, hay para las obsesiones nada como acudir al psiquiatra, entre comillas. Bueno, igual que el caso de juez, jueza, tal igual que andaluz, andaluza, aprendiza, aprendiza, tenemos muchísimas, veréis cómo la lengua tiene todos los recursos, todas las herramientas necesarias para nombrar en femenino cargos, oficios, profesiones, que antes no lo tenían, pues porque las mujeres no los ocupaban, ¿no? ¿Cómo iba a existir en castellano la palabra notaria o la palabra jueza si las mujeres teníamos prohibido por ley presentarnos a las oposiciones, a notaría o a judicatura? Hasta 1969, que yo ya tenía 17 años y todavía vivo, o sea que no es la Edad Media, y decía la convocatoria de oposiciones, requisitos, ser español, licenciado en Derecho y varón. Si no existía realidad, ¿cómo iba a existir palabra? Pero ahora que las mujeres son más del 40% del cuerpo notarial, ahora ¿cómo no va a haber palabra? Si cambia la realidad, cambia el modo de nombrar, ¿no? La lengua tiene todos los recursos. Los obstáculos, insisto, las trabas, son siempre ideológicas. Veréis, una palabra como dependiente. Dependiente en castellano parece totalmente invariable. Es muy dependiente, es muy independiente, o cuando es adjetivo o cuando es adverbio, independientemente. Bueno, las mujeres entraron al comercio, se creó dependienta y hoy dice todo el mundo tranquilamente, fulanito es dependiente en tal sitio, fulanita es dependienta en tal sitio. Bien, para dependienta no hubo problema, ni para asistenta, ni para sirvienta. ¿No sabéis la que se armó para presidenta? Bueno, si lo sabéis, ¿no? Bien, allá está todavía circula por ahí un mail desde el 2001 que dice unas tonterías sobre el participio activo del ser es ente, que hasta le contestó la Fundeu, otra vez, y soy una profesora de lengua, dice ella, que lleva 20 años teniendo la misma edad y tal, y siempre dice que presidente es quien preside, bueno, este asistente es quien asiste, no sé, pero hasta la Fundeu le contesta, para que en castellano existan voces como presidenta, solo hacen falta dos cosas, que haya mujeres que presidan y que haya hablantes que consideren importante decir que hay mujeres que presiden, nombrar que hay mujeres que presiden. Bueno, en el caso de presidenta, lo tuvimos con otras, yo que sé, cuando las mujeres entraron al textil en ciertas zonas se creó oficiala, pues concejala fue, bueno, tengo yo un mensaje todavía de hace años que no lo borro, de una mujer que me dijo, soy la concejal de igualdad del ayuntamiento de... Pero de verdad, Bueno, entonces, el hecho de que a algunas personas les resulten extraños algunos términos, ¿no? La primera vez que oímos ministra o presidenta o arquitecta o lo que sea, pues no es porque sean incorrectas, es porque hasta el momento pues no había, ¿no? Es por la inexistencia de esos términos, pero es el uso el que nos las va a hacer cercanas, y efectivamente si se hizo presidenta se podrá hacer gerenta, tranquilamente se hará, o se hará conserja, etcétera, 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 ¿no?
Porque es verdad, como dice el leído, las lenguas son amplias, son dúctiles, son generosas, son maleables, te permiten hacer lo que quieras, ¿no? Están ahí, entre otras cosas, para nombrar. Otro de las objeciones, ¿no?, absurdas, porque claro, también te puedes plantear por qué, ¿no? ¿Por qué presidenta no, pero asistenta sí? Llegó Angela Merkel a Madrid y el libro de estilo del País dijo que no se podía decir la cancillera, que hay que decir la canciller. ¿No acababa en R como profesora? O sea, para profesora sí, para cancillera no, dos que acaban en R, comprenderéis que las razones no pueden ser lingüísticas, ¿no? Hay otro argumento de esos absurdos, que es que hay palabras que ya están ocupadas, semánticamente ocupadas, ¿no? Es decir, que no puede ser mecánica, no puede ser crítica literaria, porque la crítica es, no puede ser música, la música es el arte, no puede ser técnica de igualdad, porque la técnica como la mecánica, etcétera. Palabras ocupadas. Bien. Hay 92 oficios recogidos por Eulalia Lledó, donde se pueden confundir las palabras en masculino y nadie jamás veta su uso. Es, por ejemplo, el caso de basurero, es el sitio y la profesión, ¿verdad? El adjetivo estadístico, dato estadístico, es también la profesión de estadístico, ¿no? Esas parejas de profesiones antes como sereno, como casero, ¿no?, que también eran adjetivos. Pero si yo os digo que tengo un amigo frutero, ¿alguien piensa que mi amigo es así de porcelana blanca que le pongo mandarinas? O si tengo un amigo joyero, ¿qué pensáis? Que uy, debe tener un amigo que es una cajina que guarda los pendientes. Y si digo que estuve 20 minutos discutiendo con el cajero, ¿alguien me ve discutiendo con el cajero automático? Bueno, lo mismo si llaman al timbre del portal, como pasa ahora, y te dicen la cartera, y nadie se imagina que una cartera sube de piel, digo. Bueno, es decir, todas las objeciones, todas son absurdas, todas, nunca tienen que ver con la lengua. Son otra cosa, y esa otra cosa es deliberada y tiene una clarísima intención. Veréis, no molesta el lenguaje no sexista, lo que molesta es el feminismo. Y por eso es tan importante trabajar y por eso es tan importante hacerlo, porque no es tan difícil, si te lo crees, no es tan difícil si piensas que necesitas, es imprescindible nombrar a la mitad de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, hay que desmontar cosas que nos enseñaron, ¿vale? Efectivamente, no digo que sea sencillísimo, todas nos equivocamos muchas veces, pero hay que hacerlo. Es algo que no podemos dejar, porque si no cambia la lengua, nunca va a cambiar la realidad, porque tenemos que incidir paralelamente en la realidad y en la lengua, porque veréis, cuando nombramos las cosas del mundo, hacemos luz sobre ellas, ¿no? Y la lengua efectivamente ilumina la realidad, pero también la oscurece y también la maquilla. Y además la lengua construye mundos, o sea, visibiliza una realidad y no otra, da forma a un imaginario y no a otro, edifica un pensamiento y no otro, ¿no? Refleja una determinada manera de ver el mundo, una manera de organizar el pensamiento, de representar la realidad. Por eso es tan importante, porque condiciona nuestro horizonte de objetividad. Por eso el bilingüismo es un don precioso, por eso hablar más de lenguas lo es también, ¿no? Bueno, me gustaría recordar aquí, porque es básica, la anécdota que cuenta Montserrat Moreno en su libro ¿Cómo se enseña a ser niña? El sexismo en la escuela, ¿no? Ya lo sabéis, es esa niña que, como siempre la llamaron niña, pues cree que es una niña. Niña ve, niña siéntate, niña cállate, tal. Y un día la maestra dice, los niños que ya han acabado el ejercicio, que salgan. Entonces ella no se mueve. ¿Pero por qué no sales? Pues como eran los niños, mujer, cuando digo los niños es toda la clase. Bien, ella piensa, bueno, pues cuando dice los niños, yo también soy. Y cuando vuelve del recreo dice la maestra, los niños que se quieran apuntar al fútbol, que levanten las manos. No, mujer. Que eran los niños. Y ella piensa, si lo dijo los niños, desde ese momento estás preparada para contestar a lo que te eche. Mira, a veces eres los niños, porque es genérico, es toda la clase, pero a veces no, porque es específico, son solo los niños varones. Yo digo que de ahí viene la famosa intuición femenina, de pasarte toda la vida adivinando por el contexto. Ciudadanos de Gijón estaré, porque si fuese ciudadanía, ¿verdad? Y ese dermatólogo que me dicen que vaya, será dermatóloga. Y reunión de críticos de arte
del País Valenciano. Habrá mujeres críticas de arte porque es que me apetece saberlo y el lenguaje no me lo está diciendo. Veréis, esta experiencia es tan importante, esa anécdota, porque jamás la ha vivido un niño. Un niño sabe que siempre es él. Si es los niños genérico, él es. Si es los niños específico, él es. Es decir, no sabe lo que es ocupar una situación provisional en el idioma que tienes que dejar cuando llegue. No, eso cómo no va a tener incidencia, cómo no va a tener importancia, como el no ser nunca nombrada, como no aparecer en las ilustraciones ni los ejemplos, cómo no va a tener importancia, cómo no va a tener que ver con tu autoconcepto, con tu autoestima, ¿no? Tanto en un sentido como en el otro, ¿no? ¿Cómo no va a ser? ¿Cómo es el hecho de que las mentiras históricas tremendas que se oyen constantemente, como el hombre inventó la agricultura? Pues yo no sé si el hombre inventó la rueda, pero sé que históricamente es falso que el hombre inventó la agricultura. ¿Y cómo no va a ser importante saber que todos los inventos, que todos los quehaceres que tienen que ver con la horticultura, con la jardinería, con la botánica, con la agricultura, se deben a las mujeres? ¿Cómo no va a ser importante saber la realidad? Que los hombres iban a cazar, algunas mujeres también, pero menos, pero las que se quedaban quietas con la prole, ellas inventaron la agricultura, ¿no? Siempre estamos en clase impartiendo una enseñanza falsa, mentirosa, tramposa. Se sale del sistema educativo sabiendo solo la mitad de la historia, la mitad de la literatura, la mitad del arte, la mitad de la ciencia, la mitad de las matemáticas, la mitad, como dice Ana López Navajas, a quien no se le reconocen logros culturales, ¿cómo se le va a reconocer valor social? ¿No? Entonces, ¿cómo no va a ser importante? ¿Cómo se va a pensar que la lengua es algo superficial, frívolo, banal? Con todo lo que hay que hacer, voy a ponerme yo a molestarme en decir compañeros, compañeras, etcétera. Pero si todo lo que hay que hacer ya lo hacemos, pero si no hacemos esto, no se va a poder conseguir nada, porque el lenguaje crea la realidad, no solamente la refleja, sino que también la crea. Bueno, entonces yo quería decir rápidamente lo de la lengua y a continuación decir rápidamente las manifestaciones. No sé si me dará tiempo a mucho, porque la verdad es que ya veis cómo me enrollo, pero lo voy a intentar. Bueno, dentro de la importancia que tiene la lengua, que es el hecho de todo lo que os decía, de que construye los mundos, lo fundamental es saber que está viva. Si está viva, te permite efectivamente nombrar la nueva realidad, la nueva situación, la nueva realidad emergente de las mujeres. Te permite hacerlo de todas las maneras posibles. Veréis, tengo un artículo que me gusta mucho de Santos Juliá, el historiador que se murió, ¿verdad?, hace un par de años o así. Y Santos Juliá tiene un artículo que se titula Cuando Dolores era nuestro secretario general, ¿no? Y Dolores es Dolores Ibarruri, o sea, la apasionada. Entonces le dice que a Dolores Ibarruri se la llamó siempre secretario general del Partido Comunista de España, ardiente y probado luchador por la causa de la clase obrera, la vida revolucionaria de nuestro secretario general. Carrillo la presenta en el 60 diciendo Dolores Ibarruri, secretario general del Partido Comunista de España. Hasta un libro de marzo del 2004, un capítulo se titula Dolores, secretario general del Partido Comunista. Bien. Él dice, ¿se imagina alguien que a otra Dolores de tan distinto signo años después le hubiese llamado a alguien, a Dolores de Cospedal, secretario general del Partido Popular? Se la llamó siempre secretaria general del Partido Popular. Vale. Y eso es porque ha cambiado totalmente el papel de las mujeres en la sociedad, ¿no? Entonces, él dice que antiguamente había una fórmula de cortesía para hablar de la economía del lenguaje, que era buenas tardes, señoras y señores, ¿no? Nadie le importaba que fueran dos palabras. Pero ocurre que las señoras han abandonado el patio de butacas y han subido al escenario convertidas en mujeres. Y si las señoras escuchaban, las mujeres hablan. Desde que Dolores Ibarruri fue secretario general hasta que Dolores de Cospedal fue secretaria general, hemos vivido la más profunda revolución que puede experimentar una sociedad. Es imposible que la estructura de una sociedad experimente un cambio tan radical sin que la lengua sufra trastornos que quienes considerábamos normal, habla por él, nombrar, llamar secretario general a una mujer no pudimos ni imaginar.
y al final le manda un mensaje a los Marías Revertes que dice que ese papel suyo evoca una batalla, si no perdida, en retirada. Y dice, por una razón muy simple, ¿sí? Y porque en la realidad de la vida el desdoblamiento ya se ha producido. ¿Cómo no lo va a reflejar la lengua? ¿Qué tipo de objeción es la de la economía del lenguaje? Veréis. Dice muy bien Ana Mañero que el lenguaje reposa en 3 patas, ¿no? Una sería la estética, la belleza, otra es la precisión, la corrección y la tercera es la economía, ¿no? Y dice Ana Mañero, respecto a ese triángulo, no puedo evitar preguntarme quién establece la estética y la corrección de esa economía, de ese minimalismo llevado al extremo que me borra del diccionario, que me suprime, que tiene un desmedido afán de perseguir un modelo de belleza mutilada, ¿no? Es decir, ¿quién marca eso? ¿Por qué razón tengo que pensar que ese es el criterio más importante, el de la economía, ¿no? Si yo quiero decir, por ejemplo, que este folleto es rosa, azul celeste, azul marino y naranja, pues lo digo, ¿verdad? ¿Podría decirlo más corto? Sí. Podría decir que es de colores, pero resulta que quiero decir de qué colores es. Si yo digo niños y niños, estoy duplicando, duplicar es hacer una copia. Si digo niñas y niñas, lo mismo, pero resulta que si digo niños y niñas no estoy duplicando, estoy nombrando 2 magnitudes distintas. Bien, sabéis que tenemos muchísimos recursos, muchísimas estrategias en castellano. A ver, ¿existen en castellano genéricos reales? Naturalmente, Quiero decir, yo no soy de los vecinos, pero soy del vecindario. No me importa la marca gramatical, soy el vecindario y las vecinas. Soy del profesorado, pero no de los profesores, de las profesoras. Como soy del electorado y soy de la gente, y soy de la ciudadanía, y soy del pueblo. Y las víctimas del accidente fueron 7, es un genérico real. Como hay abstractos, ¿verdad? Es decir, en vez de los redactores del periódico, la redacción del periódico. Como hay desviaciones de tipo semántico, como por ejemplo, la renta per cápita de los asturianos es la renta per cápita en Asturias, ¿no? Los asturianos se manifiestan contra la violencia machista. Asturias se manifiesta contra la violencia machista. Tenemos muchísimo trabajo hecho, muchísimas guías desde los años 80, guías y alternativas de todo tipo. Lo único que tenemos que hacer es ponernos a ello. Yo sé que nosotras hemos hecho muchísimo esfuerzo, me refiero a todas las que me estáis escuchando, pero hay una especie de dejadez, de abandono, de no es tan importante. Yo me fijo muchísimo, cada vez que oigo, se entregarán los galardones a los actores y actrices, me fijo muchísimo y sí que creo que hemos avanzado mucho, ¿no? Cada vez que se nombra a los niños y las niñas, etcétera. Pero lo que acaba de pasar con la pandemia y las demás cosas nos puede hacer pensar que hay muchas cosas que quedan y sobre todo que queda el hacer el esfuerzo, ¿no? Porque tendríamos que tener claro, que es lo que intentaba, que el problema no reside en la lengua, que la lengua no nos pone ningún problema, que podemos perfectamente utilizar nuestra misma lengua para nombrar toda la realidad y, por supuesto, para nombrar a las mujeres y para nombrar el femenino. ¿Soluciones también imaginativas? Pues desde luego está el plural femenino como genético, y desde luego está ese femenino que concuerda también con personas, ¿no? Tan utilizado en los movimientos alternativos de estamos hartas, estamos indignadas. ¿Quiénes? Las personas estamos hartas, ¿no? Y las dobles formas. A mí me parece muy importante nombrar todo el tiempo también, y no me parece que cause tan grandes problemas a la hora del famoso titular que siempre nos ponen, ¿no? Ese de los médicos y las enfermeras, volvamos, acudieron en 30 minutos al lugar del accidente a atender a los heridos. ¿Tú qué quieres poner? Los médicos y las médicas, los enfermeros y las enfermeras, ¿entran a atender a los heridos y a las heridas? Yo digo, no, puesto que hay poco sitio, porque es escrito, porque en el oral nos podemos permitir mucho más, ¿verdad? Yo pondría, el personal sanitario acudió en 30 minutos al lugar del accidente, punto. Es decir, el personal sanitario acudió en 30 minutos al lugar del accidente. ¿Aquí van a ir? ¿A hacer fotos? No. Pues entonces, si hay poco sitio, hago la economía por atrás, porque se supone que el personal sanitario fue al lugar del accidente a atender a las heridas y a los heridos, ¿verdad? Quiero decir
Si tenemos en la cabeza que queremos nombrar a las mujeres, vamos a encontrar la manera. A veces nos equivocaremos, por supuesto, pero siempre, siempre, siempre que quieras, vas a encontrar la manera. Y siempre pensando, ¿se quedarán las mujeres estereotipadas o desacreditadas o invisibles por mis palabras? Pues entonces las cambias. Porque desde luego, como decía otro lingüista, ¿verdad? Max Black, el mejor remedio para un lenguaje inadecuado consiste en inventar un lenguaje mejor. Eso es lo que está siempre en nuestras manos. Jamás escuchéis lo de, por ejemplo, esto os queréis cargar las normas. Es que os queréis cargar el idioma, que como no te cargas la especie humana, no queréis. Pero ¿qué normas? O sea, que enseñamos a la gente, sobre todo, a que sea crítica, a que se cuestione las normas, a que si son importantes se pregunte por qué lo son. Todas menos las de la gramática, esas no. Esas son científicas, sacrosantas, esas no se pueden cuestionar. Luego, ¿qué es eso de apelar a la pureza lingüística? Cuando se sabe que todas las lenguas son producto de errores, de degeneraciones del lenguaje original, que las lenguas románicas son degeneraciones del latín, ¿no? Entonces, un lenguaje feminizado, esto lo dice Beatriz Jimeno, sería la degeneración de una lengua androcéntrica, ¿no? Así que eso estaría bien, ¿verdad? Y respecto a la economía, no podría poneros la cantidad de ejemplos que, por ejemplo, una investigadora como Mercedes Bengoechea, lingüista feminista, tiene tantos, ¿no? Por ejemplo, el edicto de expulsión del pueblo judío por Isabel la Católica, ¿no? Se expulsará a todos los judíos y judías con sus hijos e hijas, nietos y nietas, criados y criadas, Es que no haya la menor duda, Y luego los textos fantásticos, ¿no? Como por ejemplo el ordenamiento de menestrales en las Cortes de Valladolid, que es un texto impresionante de 1351, ¿no? Carpinteros y carpinteras, labradores y labradoras, hombres y mujeres, muchachos y muchachas. El cantar de Neocid, del 12, del libro del buen amor. ¿Qué me decís del cancionero de romances? De Ribeles mi Baeza, esa ciudad torreada. Y los viejos y las viejas, os meted todos a espada. Y los mozos y las mozas los traed en la cabalgada. 1550. O, por ejemplo, la regenta. A lo mejor porque soy de Asturias, ¿no? Pero en la regenta, que desde luego no es que Clarín fuera feminista, pero como sabéis, la regenta pertenece a esas tres novelas, ¿no? Del 19 que llamamos novelas de adulterio, ¿no? Las tres novelas decimonónicas llamadas en literatura novelas de adulterio. Ana Karenina de Tolstoy, Madame Bovary de Flaubert y la regenta de Leopoldo Alas de Clarín. ¿Por qué se llaman novelas de adulterio? Pues claramente porque son de adulterio femenino, porque Juanito es adúltero desde la primera página en Fortunas de Jacinta, ¿verdad? De Galdós, y nadie la llama novela de adulterio. Pero bien, las tres tienen nombre de mujer, las tres tienen protagonistas femeninas y las tres acaban como acaba una adultera. Tirándose al tren llena de opio, como Ana Karenina, tomándose cianuro, como Emma Bovary, ¿no? O quedándose en el suelo de la catedral en Oviedo mientras llueve a mares y llega al sacristán y le besa asquerosamente cuando está desmayada, etc., ¿no? Es decir, en el descrédito, en el desprestigio, en el... Bien. Dentro de la regenta, en un estudio feminista, de la regenta, de Elisa Varela, ella ya no habla de la situación de hombres, mujeres, profesiones, porque, insisto, Clarín narra la sociedad de la época y es como es, ¿no? Pero mirad el lenguaje. Don Cayetano confesaba escogidísimos amigos y amigas. Aquella señora Aya tenía criados y criadas. Doña Alicia y Doña Águeda, rodeadas de amigos y amigas. En Vetusta, muchachos y muchachas. Doña Rufina recibía amigos y amigas. El magistral escogía hijos e hijas de confesión. Las servían a olvido negros y negras. El día de San Francisco se fueron a dar los días a varios franciscos y franciscas. El marqués y la marquesa no prescindían. Los señoritos y la señorita. No. Y estas dos que las remarco. Es la regenta. Qué guapa es. Eso decían ellas y ellos. Y en tanto subían y bajaban, amigas y amigos, que iban. ¿Por qué? Porque en estas dos alterna el orden. Porque el castellano nos dicen que yo no puedo decir yo y tú somos amigas. Mi hijo y padre son abogados, ¿no? Es decir, tengo que dar un lugar de precedencia y decir tú y yo somos amigas, padre e hijo son abogados. Entonces no podemos decir siempre el masculino en primer lugar. Tenemos que alternar. Luego un niño y una niña, que venga una niña y un niño. Pero en resumen, Clarín no utiliza el llamado masculino genérico para designar lo femenino y lo masculino en estos ejemplos, sino el género gramatical femenino junto al masculino
de manera separada, sin ocultar ni subordinar aquel a este. De esta manera, cuando Clarín nombra en masculino y en femenino, no repite, sino que nombra y hace visibles a las mujeres. Bien, estoy un poco preocupada por la hora. Creo que sí, que ya no me debe de quedar tiempo. Es que veréis, quería haber hablado del salto semántico, quizá todo el mundo lo conoce ya, pero es que no me da tiempo, porque según yo son las 5 y claro, es un congreso y hay más cosas, ¿no? Entonces, quizá me gustaría, no sé, terminar. Que no puedo, ¿no, Marian? No, Teresa, mira, Teresa, estamos tan felices escuchándote. El chat está que echa humo de risas, de comentarios, de todo, que, por favor, en 5 minutillos explícanos el salto semántico, porque si no nos vamos a quedar con las ganas. Precisamente las que no sabéis lo que es el salto semántico, pero de verdad lo repito. ¿Veis? No, lo cuento, que me encantada lo cuento porque además me gusta mucho. Me parece que de las dos maneras con que se consigue total y absolutamente la invisibilización de las mujeres, el silencio, son con el masculino genérico y con el error lingüístico llamado salto semántico, ¿no? Porque el trato de menosprecio, que lo dejé ahora, es todo eso que sabéis de los duales aparentes, zorro, zorra, todas esas cosas que hay mucho para hablar, pero no da tiempo. Pero del salto semántico sí. La definición de salto semántico se la debemos a Álvaro García Meseguer, mirad, un señor que se murió hace como 3 años, de los pocos que me sobran dedos de la mano que se dedicaron a este tema. Y en su primer libro, Lenguaje y discriminación sexual, define salto semántico. Bien, él dice que el salto semántico es de mano un error lingüístico. ¿Qué quiere decir eso? Que produce un fallo en la comunicación. Es decir, yo puedo decir una expresión súper machista y correcta. Todas las mujeres son estúpidas, falso, pero todas las mujeres sujeto son verbo atributivo, estúpidas atributo. Pero si aparece la frase que estaba en un libro de texto de Mies Insti sobre la conquista de América, que dice: todo el pueblo bajó hacia el río a recibirles, quedándose a los españoles, es la conquista. Todo el pueblo bajó hacia el río a recibirles, quedándose en la aldea solo las mujeres y los niños. ¿Quién bajó? Pero a ver, ¿quién bajó? ¿Cómo va a bajar todo el pueblo si se quedaron en la aldea las mujeres y los niños? O sea, bajaron los varones, ¿no? Eso es un salto semántico. Él dice: comenzar un enunciado, una frase, un párrafo con un supuesto genérico para descubrir a continuación que solo estaba pensando en varones. Y él lo ilustra con este ejemplo, veréis. Los ingleses prefieren el té al café. Y todo el mundo piensa que los ingleses son el pueblo inglés, ¿no? Hasta te imaginas a una señora inglesa tomando té. Acaba la frase: los ingleses prefieren el té al café, también prefieren las mujeres rubias a las morenas. Es decir, los ingleses, los egipcios que habitaban el Valle del Nilo y sus mujeres solían, que sus mujeres no habitaban el Valle del Nilo, y el Corán ya dicta normas para los creyentes, pueden tener hasta 4 esposas. Que eran creyentes varones, que no hay en el Islam, no hay mujeres. Claro, los romanos también permitían a sus esposas tener esclavos propios, porque romanas no hay. Y los colonos americanos que llevaron a sus mujeres al Nuevo Mundo, y los nómadas que se desplazaban con sus mujeres, por supuesto agarradas del pelo, en seres y ganado de un lugar a otro. Es decir, para descubrir a continuación, oye, los gibraltareños, Vázquez Montalbán, que estás en los cielos, tienen todas las ventajas peninsulares, 2 puntos, mujeres, sol, vino y música, y Camilo José Cela, que verás en el infierno. El afán de aventura suele acompañar al hombre, y todos de niños soñamos con cazar leones, asaltar bancos, perseguir criadas, ya sé que el sitio tiene de todo. Mirad, todo esto son amigas, compañeras que me dicen: Teresa, otro para colección. Ni os imagináis los saltos semánticos que tengo aquí. Es realmente impresionante. Hay uno que recogí yo en las elecciones que era: la gente se deja influir más por sus mujeres que por las encuestas. La gente, que si tú pones que la gente se deja influir más por sus parejas que por las encuestas, ¿verdad? Pues no. La gente es un colectivo de varones. Tengo uno aquí fascinante del ABC que se llama Dios, niña de Rajoy,
de Ignacio Ruiz Quintano, 4 de marzo del 2008, que dice: unos publicistas sostienen que la derecha es más aficionada a la siesta, a la colonia de las rubias, mientras que la izquierda se inclina por las morenas, el sudor corporal y la sobremesa, que en España consiste en brisca y comadreo. Izquierda y derecha, dos colectivos de varones, a unos les gustan rubias y a otras morenas. Yo creo que tengo que acabar con este porque me chifla, y acabo. Campaña de ropa infantil de una empresa prenatal, carga un poeta un texto multicultural, bonito, integrador, para el Día del Niño. No se llama el Día de la Niñez, ni el Día de la Infancia, ni el Día de los Niños y las Niñas, ni de las niñas y niños, se llama el Día del Niño, pero como es genérico, y mira que no se compra ropa infantil a las niñas, texto. Los niños, campaña, periódico, escaparates de la cadena, etcétera. Los niños vienen en tamaños, pesos y colores surtidos. Un niño es la verdad con la cara sucia, la sabiduría con el pelo desgreñado, la esperanza del futuro con una ramita en el bolsillo. Le desagradan las visitas, la doctrina, la escuela, los libros sin láminas, las lecciones de música, las corbatas, los peluqueros, las niñas. Bien. Hay una edad que los niños les dan a las niñas a los niños no pasa nada, luego se les pasa. Era el texto adecuado para celebrar el Día del Niño ese tan genérico. Y el último, una página web sobre consumo de drogas que dice: ante un caso de intoxicación aguda por consumo de cannabis, lo que hay que hacer en primer lugar es recabar toda la información posible de los amigos y de la novia de la persona que haya consumido cannabis. Yo, la novia de la persona, nunca creí que lo iba a oír, la novia de la persona, pero la que me lo manda, que es súper graciosa, y os prometo que con esto acabo, dice: quisiera hacer una observación. ¿Qué significa que habrá que recoger toda la información posible de la novia? Una de dos, o que las mujeres no consumimos cannabis, o que somos todas lesbianas y con pareja. Me veo en la obligación de informar de que algunas efectivamente somos ambas cosas, consumidoras de cannabis y lesbianas, aunque no necesariamente siempre con novia. Pero también debería saber una mente científica como la suya que cabe en otras combinaciones, consumidora de cannabis y heterosexual, eventualmente con novio, por ejemplo. Bueno, eso es un salto semántico. Nuestra lengua está plagada. Si os ponéis a escuchar, ahora es continuo, ¿no? Pero todo el tiempo, ¿no? Entonces, solamente para terminar, quería deciros, y así acabo con Mercedes Bengoechea, que el mantenimiento de las reglas de uso del género gramatical siguen hoy sosteniendo al patriarcado. Y es el cuestionamiento de esas reglas gramaticales las que señalan y reflejan el comienzo del derrumbamiento del sistema patriarcal. ¿Queremos seguir sosteniendo el patriarcado? ¿Queremos? Pues con un lenguaje sexista lo hacemos. Es decir, no sigamos, por favor, hagamos ese esfuerzo. Si luego, si no es tan difícil, si tú quieres, si te puedes salir después de este congreso y decir, vale, sí, estoy de acuerdo, pero no pienso. Bueno, se llama libertad de expresión, ¿verdad? Pero por lo menos el uso será consciente. Sabrás que estás invisibilizando a la mitad de la humanidad, Y como dice Eulalia Lledó, los días no nos cambiarán las palabras, a menos que con las palabras cambiemos los días. Mil gracias por aguantarme y me quedó lo de les, que lo tengo ahí, pero igual en el debate sale, si hay debate, si hay tiempo, lo siento. Increíble. Teresa, de verdad, se está cayendo el chat de aplausos, de enhorabuenas, de todo. Efectivamente falta el tema del es. Mira, vamos a hacer una cosa, como en este congreso ya no tenemos tiempo para ello, Teresa. ¿Te podemos ya decir para el próximo? Y entonces, pues quedamos. Y ojalá nos podamos ver, ojalá nos podamos tocar. Uno de esos de abrazos y de para que escuches al auditorio en persona caerse con tu ponencia, Teresa, que la gente está... Hay que hablar de eso, porque ayer oí todavía a Mercedes Bengoechea hablar de eso, y Argentina y Chile, sabéis que está el tema tremendo, y yo, sin embargo, sigo creyendo que hay que nombrar en la A, ¿sabes? Pienso que tenemos que seguir nombrándonos, pero me parece un tema para debatir, para el año que viene, sí. Para el año que viene tienes tiempo a prepararlo y tal. De todas maneras, la gente nos está diciendo que por favor que sigas llevando cosas y ejemplos del salto semántico y de todo lo que tú quieras. Teresa, gracias. Gracias en el alma, de verdad.
Gracias, siempre No, aprendemos contigo. gracias a todas, Y de a tu verdad. humor. Yo voy a seguir conectada hoy y mañana, encantada, porque yo aprendo muchísimo con vosotras. Mil gracias. Gracias, el humor que tienes es impresionante. Así que ahora Gema va a dar paso al premio del concurso que hemos hecho durante tu charla también. Dale, Gema. Bueno, pues yo, como creo que es importante poner sobre la mesa y visibilizar la genealogía de mujeres que cambian el mundo, mujeres desde el feminismo, desde la coeducación, hice la pregunta de si se acordaban de las dos grandes referentes de las que había hablado nuestra querida Teresa, sus referentes expertas en lenguaje no sexista, ¿vale? Entonces, ha habido algunas que han puesto solamente uno. Iría, por ejemplo, lo siento, pusiste 2, pero te equivocaste en el apellido. Y entonces, bueno, pues además, en el último momento también Teresa las ha nombrado. Laura Lledó y Mercedes Bengoechea, que son 2 de las grandísimas. Yo he aprendido también muchísimo de ellas. El concurso lo ha ganado, el premio lo ha ganado alguien que no sé si conocéis, que se llama Carmen Ruiz Repullo. Es la ganadora del concurso. Carmen, has triunfado, hija. Pues muy bien. Muy bien, muy bien. Y muchas gracias, Teresa, de verdad. Nos quedamos con Gema ahora, un momento que nos presenta un pequeño vídeo. Gracias, Teresa, muchas gracias. Gracias a vosotras. A ver cómo se quita. Bueno, pues miro la chuleta porque me queda un poco pillada. Sí, es verdad, me toca a mí presentar el vídeo, ¿no? Vale. Ahora vamos a contar con el vídeo de una compañera también que se ha prestado a felicitar y a aupar y a engrandecer y a poner encima de la mesa todo el papel de las coeducadoras y coeducadores de Peña, pero sobre todo coeducadoras, porque somos mucho más mujeres que hombres en este grupo y esta red que cada vez es más amplia. Os doy paso a Manuela Berguerot, que es experta en memoria histórica y portavoz de Más Madrid. Os la paso, ¿vale? Dentro vídeo. La memoria constituye el impulso para construir futuro. Al recibir las historias de vida y militancia sobre el avance de derechos y libertades, los hacemos propios y tomamos conciencia de la importancia de su conquista y de su defensa. Pero también necesitamos heredar esas historias para, a partir de ellas, y ensanchar los derechos, no para comenzar desde cero una y otra vez. Y si la memoria es impulso de futuro, incorporar la clave feminista es condición necesaria para hacerlo en igualdad. Quiero mandar mi admiración y reconocimiento a todas las maestras y maestros que, concienciados en la coeducación, visibilizan a las mujeres que nos preceden en esos derechos, para poder tener referentes femeninos y colectivos. Esta mirada podría enseñar que los avances en la historia no son producidos por gestas épicas individualistas, sino por la lucha colectiva. Carmen de Burgos no repartió sola aquel día el manifiesto pidiendo el voto femenino en la puerta del Congreso. No estaba sola ni fue cosa de un día. Así que hoy brindo por todas vosotras, porque en estos tiempos raros es más necesario que nunca la creatividad y seguir tejiendo redes de afecto y compromiso mutuo. Así que alegre y productivo Congreso Clavico. Muchísimas gracias, Manuela. Te agradecemos de verdad que hayas respondido a nuestra llamada. Tened en cuenta que para conseguir estos vídeos hemos realizado muchas decenas de llamadas, de emails, etcétera. No todo el mundo ha respondido, pero poco a poco. Estoy segura que de aquí a 20 congresos